Hola, hoy les voy a mostrar cómo realicé el trazo de un vestido. En este caso el corte es muy parecido al corte princesa. Viene con una costura por todo el centro del busto hasta llegar a la cintura. Entonces comienzo aquí con el ancho de la espalda. En mi caso, de la talla M, yo coloqué allí 17 centímetros y bajé 17 más 4 centímetros igual a 21. Bien, aquí coloqué esos dos puntos para trazar la línea del busto, el cual en mi caso, mi cuarta parte es 22,5 centímetros. Entonces voy a comenzar con lo que es el talle. El talle para la talla M va de entre 42 y 44. Ustedes para su talle deben medir desde el hombro, pasando por el busto y llegando hasta la cintura. Aquí ya yo llegué hasta 42 centímetros y voy a trazar una línea que me va a representar a la cintura. Entonces, la cintura, mi cuarta parte de todo el contorno, es 19,5. Entonces coloco aquí la medida hasta 19,5, pero le voy a agregar 3 centímetros ya que la forma de lo que es mi delantero lleva una pinza a nivel de la cintura. Entonces esos 3 centímetros me van a representar a la pinza de la cintura. Aquí voy a medir entre un seno y el otro lo que se llama separación de busto, y en mi caso son 18 centímetros. Lo divido entre 2 y ese punto que yo medí allí es de 9 centímetros. ¿Ok? Allí coloco 9 centímetros igual en la cintura. ¿Por qué? Porque esa línea de costura debe estar alineada entre busto y cintura. Ahora, para poder continuar, yo voy a realizar el contorno del busto. Es decir, voy a hacer una circunferencia que va a ir desde esa línea del busto. Voy a medir 8 centímetros para lo que respecta a la talla M. Si es talla L, ustedes le aumentan 1 centímetro más y así sucesivamente. Bien, entonces aquí ya marcando por todo el contorno desde ese centro, que es la medida de 9 centímetros desde el inicio hacia la derecha, voy a medir esos 9 centímetros y voy a marcar unas líneas punteadas para poder unir estos puntos que fui marcando, y así voy a obtener una circunferencia. Lo hice a mano alzada, pero ustedes, si quieren utilizar un compás, lo pueden realizar con un compás. Bien, ahora coloco una línea desde ese punto de la separación del busto hacia arriba, alineado, ¿ok? Esa línea que ustedes ven allí en color verde es la línea que yo voy a utilizar como una especie de pinza que va a estar trasladada. Es decir, yo me voy a guiar por la pinza del costado, que es la pinza del busto, y al cerrarla, ella se va a abrir. Entonces, vamos a comenzar con 4 centímetros de pinza, en este caso, para mi talla. ¿Por qué? Porque yo diferencio entre cuánto mide mi talle delantero con el talle trasero y le puedo calcular a través de estos 4 centímetros. Entonces, coloco aquí la línea secundaria de lo que es mi pinza, porque ya la primera es esta azul que ya está hecha. La trazo de nuevo con líneas punteadas y allí tengo ya realizada mi pinza. Al cortar o al doblar, esta línea verde se va a abrir y esa es la línea que me va a ayudar a poder cerrar allí y que quede la forma cóncava de lo que es el busto. Ahora, toda esta línea punteada que ustedes ven allí es de donde termina la circunferencia en la parte inferior hacia abajo, hacia la cintura. Esta es la base de mi pinza, entonces mido hacia un lado 1,5 centímetros hacia la izquierda y 1,5 centímetros hacia la derecha, partiendo de esa base, esa línea base. Ahora comienzo a trazar las líneas de los costados de la pinza y ya tengo la pinza principal de la cintura, pero esta pinza va a ser cambiada, es decir, transformada para poder trabajar con la parte del busto. En esta parte yo voy a continuar con las líneas desde la base hacia arriba, hacia esta línea azul,
y voy a trazar aquí alineando la regla, ¿ok? Y trazo desde abajo hacia arriba, hacia la línea del busto, estas dos líneas desde la base de la pinza de la cintura. Entonces voy a colocar una punta en esta parte. Entonces comienzo desde un costado de donde está esa pequeña parte de la circunferencia y realizo una nueva pinza, ¿ok? Que voy a cortar desde abajo hacia arriba, y esta, cuando se abra, voy a colocar lo que es la parte inversa de esa punta, ¿ok? Va a quedar esa parte inversa. Entonces, esta circunferencia me va a dar lo que es el tope de aquí del escote. Entonces, voy a alinear mi regla en esta parte, desde esta línea verde hacia la izquierda, y esa va a ser la primera parte del top, es decir, donde va la parte central de ese top. Entonces trazo acá y allí podemos observar, y en esta parte voy a realizar con mi regla semicurva esta forma de lo que me quedaría parte del centro de ese top hacia lo que es la sisa, ¿ok? Entonces me queda de esta manera ya elaborado lo que es el centro y parte de la sisa, ¿ok? No fue necesario realizar cuello ni tampoco la sisa completa. Bien, entonces ya aquí tengo gran parte de lo que es mi forma del top delantero. Ahora aquí yo voy a aumentarle 1 centímetro hacia afuera para poder alinear mi costado y que al doblar la hoja de papel no me falte hoja, sino que al doblar llegue completo esta esquina hacia arriba, hacia donde está el final de la sisa. Ya le coloqué los centímetros de costura, 1 centímetro en cada parte exterior, es decir, esa parte baja de la cintura, luego el costado, continuando por parte de la sisa y parte del top, y luego termino en lo que es la parte central de el top, que es la parte de lo que es la altura del escote. Bien, allí lo tengo. Ahora yo voy a practicar aquí, voy a doblar mi hoja y voy a ver cómo me va a quedar la forma cónica, ¿ok? Pero antes yo debo abrir esta pinza o esta línea, para que luego me quede una pinza abierta, es decir, yo cierro la del costado y se abre nuevamente esta. ¿Para qué? Para darle la forma cónica a la parte del busto, y esta la voy a cortar toda hasta donde llega esa punta en color verde. Entonces continúo y de esta manera les muestro que esta es la primera parte de mi top y esta va a resultar ser la segunda parte del top, que al unir en costura estos dos cortes me va a quedar perfectamente representada allí la parte del busto. Bien, entonces recuerden que si ya tengo una tela, le coloco el patrón encima, yo debo dejarle todo este contorno 1 centímetro de costura a esta parte interna, ¿ok? A toda esta parte interna, porque ya la externa ya tengo mis centímetros de costura, no olviden eso. Bien, entonces ya abarcado este punto, voy a continuar con la parte de la falda. La falda, ustedes van a colocarle de largo, si es para talla S, debe ser de largo como unos 40 centímetros. Esta hoja que utilicé es de 60 centímetros de lado, es decir, desde aquí hacia allá, hacia el lado derecho, y hacia abajo le coloqué unos 50 centímetros. Entonces aquí voy a dejar 1 centímetro de costura, ya que va a ir unida esa parte de la cintura a lo que es el top, entonces debo dejarle el centímetro de costura. Ya al trazar esta línea, dejando 1 centímetro de costura hacia arriba, voy a marcar. Bien, entonces continúo con lo que es el alto de la cadera. Aquí el alto de la cadera voy a colocar unos 10 centímetros. Es una guía simplemente para colocar las líneas que me va a representar a la cadera. Bien, entonces bajé 10 centímetros, marqué estos dos puntos.
Bien, ustedes se van a medir desde la cintura hacia abajo, hacia donde tienen el huesito de la cadera o donde comienza su cadera, y allí esa va a ser la medida. Bien, entonces coloco esos dos puntos y los voy a unir con mi regla y voy a colocar la cuarta parte de la cadera. En mi caso son 25 centímetros. Ustedes simplemente van a medir con su cinta métrica todo el contorno de la cadera, lo van a dividir entre 4 y eso es lo que van a colocar allí. Entonces allí marco, ya tengo mi línea de la cadera y ahora voy a colocar la línea del costado, que es una línea semicurva. Allí la marco utilizando mi regla. Bien, entonces ya tengo parte de lo que es la falda. Primero voy a hacer una falda recta y luego ella va a pasar por una modificación. Sigo desde la cintura hacia abajo y mido el largo del cual quiero la falda. Por ejemplo, si es talla S, hasta 40 centímetros está muy bien. Si es talla M, puede ir desde 42 a 45 centímetros. Todo depende del corto que ustedes quieran la falda. Bien, entonces yo voy a colocar aquí 42 centímetros. Marco desde este primer punto, luego este segundo punto. Sigo marcando 42 centímetros. Y ya al tenerlos, trazo la línea siguiendo la misma medida de lo que me dio la cadera. ¿Ok? Que son 25 centímetros. Entonces coloco aquí mi regla y trazo hasta 25 centímetros. Luego tracé la línea del costado y voy a dividir esa línea morada que ustedes ven. La voy a dividir entre dos y hago una línea desde la cadera hacia abajo en recta. Ahora corto hacia uno de los lados, llegando hasta 1 centímetro, y les voy a cortar aquí esta parte para que vean el resultado de una falda recta, pero con esa abertura que me va a permitir realizarle una transformación. ¿Ok? Entonces aquí en este papel yo puedo representar fácilmente la nueva forma. Voy a marcar por todo el contorno esta forma, que es una falda que la parte inferior está como elevada. Se voy a cortar este pedazo de papel que me sobra y voy a trazar con mi marcador por todo el contorno de la falda ya modificada. Y realizo aquí una modificación, le aumento unos centímetros, allí aumenté como unos 2 centímetros en esta parte, y yo voy a obtener una nueva forma, que es esta, que es como una falda semicircular. ¿Ok? Le dejo 1 centímetro de costura por todo el borde, todo el contorno de la falda. ¿Ok? Y luego de esto yo voy a sacar al doblez 2 partes, es decir, que las costuras van a ir de los lados, y en la parte trasera, como lleva un cierre, pueden colocar un cierre de 15 centímetros o de 20 centímetros, ustedes le dejan el espacio. También en esa parte recta de la izquierda de la falda le dejan 1 centímetro de costura y pueden agregarle su cierre. Entonces ya tengo aquí esta parte delantera. La parte trasera no le voy a hacer, pero les voy a indicar dónde van a colocar los gafetes. Pueden colocarlo aquí a 2 centímetros o a 1,5 centímetros después de la cintura, para colocar el último gafete, y el otro hacer un cruce, porque vamos a hacer un cruce de tiras, y aquí al nivel de lo que es la sisa también pueden colocarle otro gafete. Es decir, que la tira empieza desde aquí arriba, pasa por el hombro, la espalda se cruza, pasan por aquí la tira, se vuelve a cruzar y por aquí vuelve a pasar la tira y terminamos con un lazo. Bien, entonces espero que me hayan captado la idea. Esta falda lleva su cierre en la parte trasera. Cortan toda la pieza en este lado izquierdo hasta abajo. ¿Para qué? Para que tengan la misma costura y no se les haga difícil a la hora de colocarle el cierre. Y bueno, es un modelo muy sencillo, pero muy fácil de hacer. Bueno, hasta luego.